Hola, yo soy Agu, ¿cómo están? Hoy quería introducirlos un poco al mundo de diseño editorial porque hace tiempo tengo ganas de empezar a hacer una serie de videos acerca del diseño de libros, tanto de las tapas como del interior, analizar un poquito, darles mi opinión, incluso ver cómo podemos mejorar cierta tapa que de diseño tienen nada. Pero me pareció que para eso tenemos que empezar con algo un poco más básico, así que hoy vamos a estar hablando de las partes del libro. Acá tengo unos ejemplitos para irles mostrando, para que vayamos todos entendiendo. Y vamos a empezar por la parte externa de un libro. No siempre, pero varias veces en los libros de tapa dura podemos encontrarnos con esto de acá que se llama faja. Y es literal, una faja que atraviesa el libro. Y en general, ¿para qué sirve? Sirve más que nada para promoción, es un tema de editorial. Por ejemplo, en este caso, un libro que sacó Stephen King, que lo sacó con su hijo Owen, pero como Stephen es más importante, directamente el nombre de su hijo lo taparon con la faja. Raro. Pero acá nos dicen la nueva novela del maestro Stephen King. Y bla, 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 bla. No dice mucho, pero te lo hace ver un poco más importante. Es como un paquete de regalo con un moño. El moño lo hace ver más importante, pues acá la faja cumple más o menos esa función. Vamos a irlo desmenuzando. Luego de la faja, que generalmente tiene el mismo diseño del forro, o a veces a propósito se puede generar justamente un contraste entre la faja y el forro para que se diferencien bien. Tenemos entonces el forro, que lo encontramos en los libros de tapa dura. Generalmente sirve para proteger el libro real en general, y también porque, y con esto pasamos al siguiente elemento de un libro, gracias al forro podemos encontrarnos con solapas en los libros de tapa dura generalmente. Hay veces que algunos libros que no son tapa dura, sino que son tapa blanda de un cartón de gran gramaje, también tienen una solapa que es una extensión de la tapa. ¿Para qué sirve? Las solapas en general tienen la información del mismo libro, del autor, ciertas advertencias. Hay algunos libros que necesitan alguna advertencia distinta al resto de los libros y acá la vamos a encontrar. Y otros datos. A veces podemos encontrar en una de las solapas lo que iría en la tapa de atrás, pero a veces utilizamos el forro, ya que hay solapas, para llamar más la atención a nivel impacto visual y no tanto con texto. Si sacamos el forro, nos quedamos con lo que es el libro por sí solito. Muchas veces el libro en su tapa, contratapa, tiene el mismo diseño que el forro, pero muchas veces no, y creo que es más las veces que no que las que sí. A mí en general me gusta más cuando respeta el diseño del forro porque me parece siempre mucho más atractivo, aunque así es como más seria la cosa, pero es de gusto nomás, que a mí me gusta más el diseño impactante en las tapas. Acá tenemos tapa, que es la de adelante, contratapa, lomo y cantos. Les voy a mostrar más bien la función de cada uno a partir de este libro tapa blanda, que es cuando no nos encontramos con este forro y la información está directamente puesta en el libro en sí, pero si no, lo que les voy a decir está generalmente en el forro. Si no, también puede estar en el libro duro, pero como les digo, la mayoría de las veces lo hacen bien sobrio, bien liso. Entonces, datos indispensables en la tapa, título de la obra y autor. Lo demás, nada. En el lomo debe ir el nombre del autor, el nombre del libro y el sello de editorial. En la contratapa es donde nos acercarán un poco más al interior. En general nos hacen un mini resumen, pero puede ser simplemente una frase o muchas veces utilizan comentarios de diarios importantes como el New York Times o de gente famosa, otros escritores que lo leyeron anteriormente e hicieron su comentario de increíble y te lo ponen acá. Es como un
gancho, es donde si ya pasamos la etapa de verlo en la librería y agarrarlo por el impacto visual de la portada, en la contraportada nos terminan de enganchar, nos terminan de hacer querer pispear un poco más adentro, ¿no? En la contraportada también es obligatorio el sello editorial y no siempre es obligatorio porque depende de la forma en que será vendido, pero el código de barras por lo general debe ir. ¿Y por qué les hablé de los cantos? Que nos importa, ¿no? Bueno, hay veces que se utiliza ciertos recursos para llamar más nuestra atención, para sentir, esta es una edición un poco más lujosa, podría decirse, y es cuando en general se utiliza la pigmentación en los cantos, en las hojas mismas. Acá yo tengo un ejemplo, no sé si podrán ver, pero tenemos dorado en esta edición de Obras Inmortales de Cervantes, aunque solo lo tenemos en el lomo superior, en los otros me lo dejaron blanco, no entiendo muy bien. Creo que para mí el canto más importante, el más visible, es el de acá, pero bueno, acá les muestro que hay un detalle que se puede diseñar incluso en las hojas cerradas, ¿no? Si no me estoy olvidando de nada más del exterior, y creo que no, pasamos a abrir el libro. Acá tengo mi edición del Cuento de la Criada, tapa dura con forro o sobrecubierta, creo que suena más elegante, más fancy. ¿Y qué pasa apenas lo abrimos? Esto es súper lindo, un detalle que me encanta de los tapadura. A esta semicartulina de acá podríamos decirle, sí, por el gramaje, cartulina que une la tapa con lo que ya es el cuerpo del libro, el contenido, las hojas. Es esta cartulina que se le llama guarda. Y acá en general tenemos unos diseños muy interesantes de tramas, de texturas. Por lo general se crean estas tramas y se ven muy lindas, pero hay veces que puede ser liso de un color o de negro. Pero en general me parece un detalle muy atractivo de los tapadura. Luego, hoja en blanco. ¿Qué es esta hoja en blanco? ¿Por qué tenemos esta hoja en blanco? No es porque sí, tiene una explicación. Se le llama hoja de cortesía. Por un lado, es porque indirectamente no empezamos ya abriendo el libro con información pesada, sino que nos dan cierto aire para respirar y ya adentrarnos a texto. Pero también, y por qué de cortesía, esta hoja nos la dejan para cuando regalamos un libro, por ejemplo, y escribimos feliz cumpleaños, Babu, con todo el amor te regalo esta lectura. O conozco mucha gente que acá pone su nombre, el año en que lo lee, o directamente el sello del ex libris para indicar que este libro es mío. Es como una cortesía de la editorial hacia el lector. Luego pasamos a la portadilla. ¿Qué tiene la portadilla? El nombre de la obra. Nada más. Ya en la siguiente sí tendremos la portada, que tiene nombre de autor, título de la obra, sí o sí, sello editorial. Esas tres cosas seguro. A veces se le pone, como en este caso, de quién es la traducción, que en general cuando te dicen quién es como que le tratan de dar más importancia a, mirá, nos pusimos a traducirlo, no es que lo sacamos de otro lado, lo hicimos nosotros. Otras veces también se pone la cantidad de ilustraciones, si es un libro ilustrado y las ilustraciones son importantes, se pone aquí. Del otro lado tenemos la página de los legales, que justo en esta edición está súper chiquita y tiene re pocos datos. Ya les voy a mostrar desde otro. En general se ven un poquito más llenas, un poquito más así. Y es complicado ver qué datos son bien obligatorios, pero en general es todo lo legal, todo lo que debemos decir. Por ejemplo, el nombre original de la obra, si es que nosotros estamos leyendo una obra traducida del inglés, acá nos ponen el título original. Nos dicen en qué año fue publicada la primera edición, en qué año fue publicada esta que tenemos nosotros, dónde fue impresa, las ilustraciones, de quiénes son, diseño de tapa, diseño del interior, nos dan los datos de la editorial, también nos dan el ISBN para poder encontrar el libro en el sistema, digamos, datos más, datos menos, como el copyright en general está acá. Y en la siguiente página tenemos, si es que hay, no siempre hay,
la dedicatoria del autor. Esto ya sí es del autor. La siguiente página debería quizás ser el índice. En este caso no tengo un índice, pero tengo algo parecido. Es como un índice de personajes. Nos dicen casi todos los personajes que aparecieron están en este orden. Si no, sería un índice, una cronología. Muchas veces, y justo en estos ejemplos hay como unos epígrafes antes de empezar. Son ciertas frases que elige el autor que van a representar la obra que sigue. No son de su autoría. Por ejemplo, acá tengo una del Génesis, una de Jonathan Swift, del Proverbios Sufí. Son frases que encuentra el autor que le parecen interesantes para adentrarnos a ver qué vamos a leer más adelante. Y de ahí pasamos a, en este caso, introducción. A veces hay prólogo, a veces no hay nada, pero en general acá es el orden y acá iría prólogo. Acá tengo una introducción que vamos a ver si la hace la autora en este caso. A veces el prólogo lo hace otra persona, alguien de la editorial, otro autor, alguien conocido, se encarga del prólogo en general. Y ya ahora sí, pasamos al cuerpo de la novela en este caso, porque sí, me olvidé de aclarar, estoy hablando de diseño de editorial en libros de literatura, en este caso novelas. Aunque los cuentos también tienen esta disposición, que siguen siendo libros si pasan las 50 páginas, menos de 50 páginas se considera folleto. Y aquí sí, depende del autor, de la autora, cómo haya dividido la novela. En partes, en capítulos, en las dos cosas, en nada. Pero hay ciertos elementos que les voy a comentar para que después en futuros videos, si no entienden bien un término, puedan venirse a este a ver qué tal. Por un lado están los márgenes, que es lo que enmarca el texto. En general tiene que ser cómodo para que no sintamos el texto aprisionado. ¿Y cómo es que se saca el tamaño? Es a partir del texto. La cantidad de líneas por página debe ser aproximadamente de 30, 33, 35, ya no 40, ni 20, que es muy poco. Más o menos 30 es lo que podemos ver a simple vista y decir, sí, es un buen tamaño, no me da miedo, temor leer esto, es cómodo, se ve amigable. Por eso no más, por eso no menos. Por otro lado, también se tiene en cuenta la cantidad de caracteres por línea, es decir, la cantidad de letras, podríamos decir, por renglón. Tiene que ser más o menos de 60, 70, no más. Ya 50 es muy poco. Que esté redondeando por los 60 caracteres. Esto también es para que el ojo no se canse, para que el ojo no se pierda, para que, wow, se nos va. Ni tan corto que ya tengamos que volver a bajar, eso es muy cansador. Y con esto hablo de libros para adultos, en general para niños claramente van a ser palabras más grandes, renglones más cortos, menor cantidad de líneas, pero para una novela adulta es más o menos esto. Y por otro lado vamos a hablar de la tipografía y del cuerpo tipográfico. La tipografía la pueden conocer fácilmente como Arial, Hockerman, Times New Roman, Bodoni, Helvética. En general, para las novelas es más cómodo, cuando están escritas más que nada, que tengan serif, es esta letra de acá. Esta línea horizontal en las letras se dice que se lee mejor con esto porque automáticamente nos genera un renglón imaginario en todas las líneas, entonces es más fácil de seguir. Es menos cansador. Y el cuerpo tipográfico en este caso está bastante grande y yo creo que es bastante cómodo, que estará en un cuerpo 10, 11, me parece bastante grande. Pero en eso anda, también depende mucho de la tipografía, no es que ponemos cuerpo 10 y todas las tipografías se van a ver iguales, pero más o menos cuerpo 8 para adulto joven, a una distancia de no más de 20-30 centímetros, lo vamos a leer bien. Lo otro es el interlineado, ya me estoy poniendo muy técnica. Es el espacio entre línea y línea. Tiene que ser cómodo en general. Si usamos cuerpo 10, usaremos interlineado 12 para que sea cómodo, para que no nos perdamos, para que una vez que terminamos una línea podamos ir a la siguiente y no
estar buscándola. Además de para poder ver la mancha de texto, que sea un gris, que no sea un negro oscuro, aprisionado, un bloque de texto que nos espante ni que sea algo que esté volando por ahí, que sea tan clarito que no lo veamos. Hay que ver esas cosas. Eso es diseñar en editorial. Todos esos factores no están al azar, se estudian, se hacen pruebas de impresión, se mira cuál es mejor, cuál vamos a elegir. Se ve también, tiene mucho que ver la parte económica para ver la parte tecnológica, ver más o menos cuántas hojas podemos utilizar, entonces de ahí vemos si podemos darnos el lujo de poner un cuerpo grande, un buen interlineado, o en general cuando son ediciones baratas es cuando nos encontramos con esa letra de hormiga para que entre todo ahí, todo aprisionado, casi sin margen, casi sin interlineado, que es un horror leer y que te darás cuenta te cansa mucho la vista. En la página también nos podemos encontrar con ciertos detalles como el número de página, el nombre del libro, el nombre de la autora. Son detalles que van variando de libro en libro, pero son cosas que se le pueden agregar, también hay más, pero son parte del diseño. Y me interesaba contarles más o menos de todo esto para que cuando pasemos a analizar un diseño editorial, un diseño de un libro, podamos hablar de incluso estas cosas, a ver qué tan bien o qué tan mal están, cómo podríamos mejorarlas. Y una página que me estoy olvidando está en el final de todo, que a veces podemos encontrarnos el índice al final, podemos encontrarnos con un apéndice, que es como un prólogo, pero al final nos podemos encontrar con los agradecimientos, que a ver, en este Stephen King él siempre agradece. Thank you. Oh, jeez. Thank you. Thank you. Oh, God, that's great. Thank you. Bueno, no tengo rondándome ningún libro que tenga esta parte, pero fácilmente leemos agradecimientos. Y es eso. Y por último nos encontramos con una página que tiene los datos. Esta página es más que nada de la imprenta, es de quien se dedica a imprimir el libro. No es la editorial, a veces es la misma, pero otras veces no es la misma persona grupo, entidad, la que crea el libro que la que lo imprime. Esta página se le deja a la imprenta y puede dejar sus datos acá. Cuando se terminó de imprimir, a veces se hace algo divertido y se dan datos del contexto. Este libro se terminó de escribir a los 131 días de la muerte de Edgar Allan Poe. Cosas así tiene que ver en general con el cuerpo de lo que leímos. Muchas veces tiene una forma particular. Por ejemplo, si es un libro de ciencia ficción, puede tener forma de nave, de planeta, de letras abduciéndose. Como les digo, es para que sepan que se puede diseñar incluso en las páginas que no teníamos idea que eran, que estaban. Nosotros, páginas anteriores, ya cerramos el libro. Pues no, hasta el último punto está diseñado. Ven que yo les digo que me estaba olvidando de explicarles algo. Hay algo muy gracioso que a mí me pasaba antes, que no sabía por qué. Cuando termina una novela hay tantas hojas en blanco al final. ¿Por qué? Jaja, ¿vieron cuando quieren mostrar algo y no tienen justo? Tengo 4 libros alrededor y solo tienen una página final blanca. Por un lado es para darle este aire que yo les decía de la página de cortesía del principio. Al final, para que no termine tan drásticamente, nos dan cierto aire para que tengamos un último respiro antes de llegar a la tapa, contratapa más bien. Pero por otro lado es un tema técnico, tecnológico. Muchas veces los libros se imprimen en un sistema que se llama offset y se utilizan pliegos que tienen cierta disposición de las páginas y estos después se doblan de cierta manera, entonces así queda el orden de los libros. A veces podemos ver en ciertos libros cómo están divididos cada ciertas partes que se van agrupando las hojas. Estos son los pliegos que se han utilizado. Y antes de empezar a diseñar un libro tenemos que sacar ciertas cuentas para saber más o menos qué cantidad de páginas a partir del formato, de qué tamaño va a tener el libro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En general se utilizan ciertos tamaños estándar, pero se puede hacer del tamaño que queramos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y estas cuentas deben hacerse, no es así nomás, porque además al cliente hay que darle un presupuesto antes de empezar
a laburar, entonces es una cuenta estimativa para saber más o menos la cantidad de páginas. Entonces siempre antes de empezar ya se va decidiendo qué cuerpo tipográfico vamos a usar, qué cantidad de páginas y a partir de ahí cuántos pliegos vamos a necesitar. Entonces es cuando a veces las cuentas no nos dan redondas y nos van a sobrar páginas. Estas son las 800 páginas del final blancas que nos aparecen, son las páginas del pliego que sobraron. A veces son muchas, a veces son pocas. Es por esto que les digo de los pliegos, la cantidad de páginas utilizadas y que no se pueden sacar porque es algo que va doblado. Otras veces se imprime en digital y ahí sí podés hacer que la cantidad de páginas que vos elegís en la compu son las que se imprimen, pero eso en general es para tiradas bajas. Offset se usa para tiradas de 2000 para arriba, 2000 ejemplares me refiero, entonces en general en las editoriales grandes, en general se imprimen con offset, que es más barato en cantidad. Y ese es el porqué de las páginas en blanco. Díganme si no me entendieron, si no me expliqué bien en lo que sea, en esto o en lo que quieran saber. Me pueden preguntar acá abajo en los comentarios y yo con lo que sepa les explico. Ahora sí me despido, espero que les haya gustado el video, que les haya sido interesante si son como yo que amantes de los libros y que necesito saber todo de ellos. Hasta estos detalles que antes yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Les mando un beso gigante y nos vemos la próxima. Adiós.